En los últimos años, en la Institución Educativa Municipal Santa Teresita del Corregimiento de Catambuco, se han venido fortaleciendo los procesos de atención a la diversidad en respuesta a los lineamientos del proyecto educativo institucional y las necesidades específicas propias de la comunidad educativa teresiana. En relación a la educación inclusiva, se han desarrollado varias actividades dentro de un proceso de mejoramiento, orientadas a la atención específica de los niños que presentan alguna discapacidad, por lo cual se deben establecer diferentes estrategias dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que respondan a las necesidades específicas de cada uno de ellos. En este sentido, en el año 2013, un estudiante con discapacidad auditiva fue matriculado en el grado 3.1. Su nombre es Jair Espinosa. Al ser él una persona sorda, en la institución empezaron a presentarse transformaciones para favorecer un proceso de atención educativo apropiado para este estudiante. Esto implicó cambios entre quienes nos relacionamos con Jair a nivel personal y profesional. De igual manera, asumir retos en nuestra labor educativa, tratando de disminuir las barreras que limitaban el proceso de enseñanza-aprendizaje con Jair, al mismo tiempo que se buscaba potenciar habilidades que él tenía. El estudiante Jair Espinosa, digamos que llevó a la mayoría de docentes de la institución, incluida mi persona, a que desarrollemos una mayor sensibilidad frente a los estudiantes que presentan diversidad funcional. Fue, digamos, un reto para los docentes que trabajamos en la sede 4 de Santa Teresita y que estuvimos a cargo del estudiante, el iniciar ese proceso de comunicación con él, el tratar de trabajar actividades académicas que se adapten de acuerdo a las necesidades que él presentaba. Pues una dificultad, digamos, que tuvimos en el desarrollo del proceso es que el estudiante estaba pues en una edad escolar muy diferente a la de sus compañeros, que requería que nosotros como docentes estemos capacitados para poder pues desarrollar las actividades con él. Incluso fue necesario que se participe de lo que es el lenguaje de señas, de que comencemos a trabajar en esa parte para poder establecer una mayor comunicación con Jair. Contando con la aprobación de la madre de Jair, se invitó al estudiante a participar del proceso de formación deportiva en atletismo que se venía desarrollando principalmente con estudiantes de las sedes de bachillerato. Se obtuvieron buenos resultados tanto en la formación deportiva como en el ámbito competitivo en las competencias de atletismo Supérate intercolegiados. Además, estas experiencias posibilitaron a Jair interactuar con estudiantes de su edad. Bueno, en cuanto al proceso de Jair, pues especialmente fuera de las horas de clase, nosotros empezamos un proceso, en primer lugar, como un conocimiento entre lo que él piensa o cómo actúa frente a un trabajo que es totalmente diferente a la clase de educación física. Una de ellas es el entrenamiento, ¿no? Sobre todo pues la parte formativa, en este caso lo que era el atletismo. Se presentaron muchas cosas totalmente diferentes, especialmente lo que hace referencia al idioma, dado que el lenguaje de señas pues muy poco lo manejaba, entonces con él teníamos dificultades en cuanto a comunicarnos. Sin embargo, utilicé una estrategia, mirar a los otros estudiantes quienes habían trabajado ya que era carrera, y eso hacía que él podía imitar cada una de las actividades que ellos hacían. Entonces él también tuvo la oportunidad de copiar lo que los muchachos hacían y así también poder utilizar esa estrategia y poder estar acompañado de los mismos estudiantes que estaban trabajando, especialmente lo que es carrera y sábados. Dificultades grandes, creo que se considera de pronto para mí
y para él poder comprender en qué consistía las formas de entrenar, las formas de aplicar una estrategia, la forma de utilizar, por ejemplo, el lenguaje. Creo que yo trataba de explicar algunas cosas y él tenía otra forma de entender lo que yo le podía explicar. Entonces, pero sí me dio la oportunidad como de darme a conocer y ser un poco más expresiva de la manera como él lo podía entender. Vale la pena también que después de un tiempo tuvimos la oportunidad como de acercarnos un poco más a pesar de las limitaciones del lenguaje de señas. Sin embargo, creo que él tuvo la oportunidad de comprender y asimilar mucho más ese tipo de aprendizajes, porque no solamente fue el entreno, sino también la competencia, y creo que eso le llamaba mucho la atención a él, el hecho de competir, de ganar, de interactuar con otras personas, otros niños, y eso pues lo motivó demasiado. Por eso él también, se dejaba asistir o se dejaba ayudar para poder ser guiado en lo que es sobre todo el entrenamiento. Me sentía como, no sé, como algo muy difícil de poder como alcanzar una meta, sobre todo, no por el trabajo del entrenamiento, sino por la capacidad de interactuar con él, de poderle explicar exactamente lo que él debería de sentirse y cómo enfrentar ese tipo de situaciones o estrategias, en este caso de lo que era la carrera, la salida, la velocidad, la capacidad de resistencia. Entonces me sentía como estar hablando en otro idioma totalmente diferente que él no me entendía. O sea, para mí a veces me sentía como frustrante a ver si iba a ser capaz de poderle enseñar y de poderlo llevar al campeonato igual que los otros niños. Sin embargo, creo que vale la pena la ayuda de profe Carlos también, o sea, como psicoorientador, porque se podía comunicar el lenguaje a través de lengua de señas, y también de Diana, la asistente desde la Secretaría de Educación, o sea, que también podía manejar este tipo de lenguajes. Entonces ella conocía mucho el manejo de personas con discapacidad auditiva, dado que yo no había trabajado con discapacidad auditiva. Entonces eso generaba algunas dificultades conmigo. Entonces en algún momento dependí muchísimo de ellos. Pero ya poco a poco él también se fue adaptando a mis señales, a mi forma de expresarme, a mi forma de trabajar con ellos, y eso hizo posible que también él podía seguir entrenando con nosotros. La experiencia vivida con Jair ha propiciado aprendizajes y transformaciones a nivel personal y profesional en nuestra labor docente. Se ven reflejados principalmente en los procesos de formación para la atención de la diversidad y en la búsqueda de estrategias flexibles para la enseñanza y el aprendizaje de todos nuestros niños. Al inicio, digamos, como lo dije, fue un reto, porque implicaba un cambio, digamos, en los procesos pedagógicos que estaba desarrollando. A nivel personal, digamos, que me conmovió, que me sensibilizó y me hizo como mejorar en muchos aspectos de mi práctica pedagógica. Cambió mi forma de ver a los demás niños, porque debemos entender que todas las personas tienen una diversidad y nosotros como docentes debemos estar dispuestos a atender esa diversidad. No debemos pretender que todos son homogéneos o que todos deben aprender al mismo ritmo o de la misma manera. A ver, uno de los aprendizajes, sobre todo para mí como maestra, en mirar de que todos no somos iguales, que cada uno tiene sus propias habilidades, que cada uno tiene su forma de asimilar sus cosas, que cada uno tiene unas capacidades totalmente diferentes, y que a cada uno le puedo descubrir una forma, un talento, pero eso implica que a mí me tocaba buscar diferentes estrategias y generar, buscar estrategias en el estilo de que ser más creativa, demasiado creativa, que a veces parecía que me faltaba muchísimo en todo lo que yo había aprendido, no solamente en mi formación como maestra, sino también en mi experiencia de toda mi vida. Y que eso le da a entender a uno que no importa los años de experiencia, pero sí fue un reto grande tratar de enseñarle, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, me faltaron estrategias.
parecía que me sentía muy carente de ese tipo de estrategias y las traté de buscar, o sea, lo que más pude. Sin embargo, uno se da cuenta de que uno como maestro, no todas las estrategias le sirven para trabajar con las mismas personas. Cada uno es totalmente diferente y uno tiene que actuar dependiendo de las reacciones que también ellos tomen y de la forma como ellos asimilen. Entonces eso hace que uno no puede generalizar, sino que uno tiene que hacer trabajo individual con cada uno de los muchachos que uno tiene bajo su orientación. Aunque Jair ya no está en nuestra institución, a razón de que dejó de vivir en nuestro pueblo, él ya es parte de la historia de la Institución Educativa Municipal Santa Teresita y es recordado como uno de los grandes representantes de nuestra institución a nivel deportivo, pero además como un ser humano que nos enseñó con su presencia a vivir la diferencia.